en la segunda mitad del siglo XIX, Estados Unidos parecía un territorio sin límites. Nuevas ciudades, nuevas fábricas, nuevas fortunas. Pero detrás de ese torbellino de cambio, un solo hombre comenzó a diseñar algo mucho más profundo que una simple empresa. John Davison Rockefeller no solo levantó un imperio petrolero, diseñó la arquitectura de un sistema que todavía hoy sostiene la economía global. Cuando tenía poco más de 30 años, Rockefeller controlaba apenas una fracción de la refinación de petróleo en Estados Unidos. Pocos podían imaginar que en cuestión de décadas dominaría casi por completo la producción, la distribución y la venta del combustible que iluminaba hogares y movía industrias. Sin embargo, lo verdaderamente decisivo no fue el tamaño de su empresa, sino la forma en que la construyó. Rockefeller entendió algo que sus contemporáneos aún no veían con claridad. La clave no estaba solo en producir más barato, estaba en controlar todas las etapas del negocio y en diseñar estructuras legales y financieras capaces de sobrevivir a cualquier ataque político o regulatorio. Mientras la mayoría de los empresarios vivía obsesionada con la siguiente crisis, él pensaba en décadas, incluso en generaciones. Con el paso del tiempo, el nombre Standard Oil desaparecería oficialmente del mapa. Pero las tácticas, los contratos, los esquemas de propiedad, las relaciones con el poder político y la utilización estratégica de la filantropía no solo sobrevivieron, se multiplicaron, se incrustaron en la ley, en las regulaciones, en los códigos fiscales y en la forma misma en que las grandes corporaciones se entienden a sí mismas. Hoy, cuando un usuario compra en una gran plataforma digital, cuando llena el tanque de su automóvil, cuando pide un medicamento, cuando contrata un servicio financiero, participa sin saberlo de un entramado construido sobre los principios que Rockefeller perfeccionó hace más de un siglo. El logo de Standard hoy ya no está en los rótulos de las estaciones de servicio, pero su ADN recorre cada sector estratégico de la economía. Este documental no se centra solo en la biografía de un hombre rico. Explora el origen de un método basado en la integración total de la cadena productiva, en la eliminación sistemática de la competencia, en la captura de los reguladores del Estado y en el uso calculado de las fundaciones benéficas para moldear la opinión pública y las políticas del futuro. A lo largo de los próximos capítulos veremos cómo Rockefeller pasó de ser el hijo de un vendedor ambulante a la figura más influyente de la historia corporativa moderna. Veremos cómo, aun después de que su empresa fue desmantelada por la Corte Suprema, su patrimonio aumentó, no disminuyó, y veremos por qué, más de 100 años después, seguimos viviendo en el mundo que él imaginó. Comprender este sistema no es un ejercicio teórico, es una herramienta de supervivencia, porque solo al entender cómo funciona se vuelve posible reconocer sus huellas en nuestra vida cotidiana. Y una vez que se ve el patrón, ya no se puede dejar de verlo. John Davison Rockefeller nació en 1839 en un pequeño pueblo del estado de Nueva York. Su infancia no fue la de un heredero, sino la de un niño rodeado de contradicciones. Su padre era un vendedor ambulante que ofrecía supuestos remedios milagrosos contra el cáncer y otras enfermedades. Era un hombre hábil para el engaño, siempre en movimiento, siempre buscando la próxima oportunidad, sin demasiados escrúpulos. Su madre, en cambio, era una bautista profundamente religiosa. Creía en el orden, en la disciplina, en la obediencia a Dios y en la importancia del ahorro. En casa, cada centavo contaba. Se inculcaba la idea de que la prosperidad era una señal de favor divino, siempre y cuando fuera acompañada de rectitud moral y de trabajo constante. De esa mezcla tan tensa nació la personalidad de Rockefeller. Del padre aprendió la frialdad para negociar, la capacidad de ver en cada interacción una posible ganancia, la indiferencia ante el destino del otro si el trato le resultaba favorable. De la madre tomó la convicción de estar cumpliendo una misión casi sagrada, una misión que justificaba decisiones extremas en nombre del orden y de la eficiencia. Cuando era joven, John desarrolló una obsesión con los números.
Trabajó como asistente de contabilidad y descubrió que tenía un talento inusual para leer balances, detectar errores y encontrar maneras de reducir costos. Veía la realidad como un gran libro mayor, donde todo podía ser organizado, clasificado y optimizado. Esa visión contable se combinó con una fe religiosa rígida. Rockefeller no se veía a sí mismo como un simple hombre de negocios. Se veía como un administrador designado por Dios para eliminar el desperdicio y poner orden en un mundo caótico. Desde muy temprano llevó un registro minucioso de sus gastos personales, de sus donaciones a la Iglesia y de cada dólar que entraba o salía de sus manos. Esta combinación de cálculo preciso y certeza moral sería decisiva cuando, años más tarde, decidiera arrasar con sus competidores. Para él no se trataba de crueldad gratuita. En su mente estaba cumpliendo una función necesaria. Los débiles y desorganizados debían desaparecer. Los fuertes, los eficientes, debían concentrar los recursos y dirigir la economía hacia un estado superior. Mientras otros empresarios se dejaban llevar por la euforia y el riesgo impulsivo, Rockefeller avanzaba de manera silenciosa y metódica. Nunca levantaba la voz en público. Evitaba la ostentación. Delegaba el trabajo sucio a intermediarios y abogados, pero siempre con una idea clara: construir una estructura que no dependiera del azar, sino de una lógica interna implacable. El contexto también lo favoreció. Vivía en un país que crecía a un ritmo vertiginoso, lleno de nuevos inventos y oportunidades, pero sin reglas claras. El terreno perfecto para alguien con su carácter. Un entorno en el que un joven disciplinado, paciente y sin escrúpulos frente a la competencia podía transformar su visión personal en un nuevo modelo de poder. En 1859 se descubrió petróleo en Pensilvania y comenzó una fábrica sin precedentes. Campamentos improvisados, pozos levantados en cuestión de días, fortunas que aparecían y se desvanecían en meses. El subsuelo ofrecía una riqueza inmensa, pero también un riesgo enorme. Nadie sabía cuánto duraría un pozo, nadie controlaba la oferta, nadie tenía una visión de conjunto. Mientras cientos de aventureros perforaban la tierra esperando un golpe de suerte, Rockefeller observaba desde los libros de contabilidad. Trabajaba en Cleveland y veía cómo los precios del petróleo subían y caían de forma brutal. Un año había escasez y ganancias extraordinarias. Al Sewine, un exceso de producción derrumbaba el valor del crudo. Lo que para otros era una tragedia, para él fue una pista. Comprendió que apostar al petróleo en bruto era apostar a la lotería. La verdadera oportunidad estaba en transformar esa materia prima en algo estable y útil. En aquella época, el gran producto derivado del petróleo era el queroseno, que se utilizaba para iluminar hogares y calles. Refinar petróleo crudo en queroseno era un proceso técnico, delicado, pero previsible. En 1863 invirtió sus primeros ahorros en una refinería en Cleveland. No era la única. Había decenas de pequeños establecimientos que competían entre sí con márgenes muy reducidos. Pero Rockefeller vio algo que los demás ignoraban. La mayoría de esos refinadores dependía de otros para casi todo. Compraban las barricas a terceros, pagaban precios altos por el transporte, carecían de almacenamiento propio y vendían a través de intermediarios que se quedaban con una parte importante de la ganancia. Él decidió dar un paso más. Empezó a fabricar sus propios envases, a negociar de manera agresiva con los ferrocarriles, a construir depósitos y a crear su propia red de distribución. Cada eslabón que antes pertenecía a otra empresa era absorbido y controlado desde un solo centro de mando. Este enfoque cambió por completo las reglas del juego. Al reducir costos en cada tramo del recorrido del petróleo, Rockefeller podía ofrecer queroseno a precios que sus rivales no lograban igualar sin perder dinero. Pero además, su posición le permitía presionar a los proveedores y a las compañías de transporte que gradualmente se volvían dependientes de su volumen de negocio. Con el tiempo, esa estrategia recibiría un nombre técnico: integración vertical. En aquel momento no era más que sentido común llevado al extremo. Si se controlan todas las fases del proceso, desde la llegada del petróleo crudo hasta la lámpara del Klein, se controla también el flujo del dinero y de la información. Cleveland se convirtió en su primer laboratorio.
Standard Oil nació allí como una empresa ya distinta a las demás, no por su tamaño inicial, sino por su ambición silenciosa. Mientras otros luchaban por sobrevivir mes a mes, Rockefeller construía una máquina con la intención de dominar la industria entera. Ese descubrimiento marcaría el rumbo de toda su carrera. Integrar la cadena completa no era solo una forma de ahorrar, era una forma de concentrar poder. Quine controla todas las etapas, controla el mercado. Quine controla el mercado, impone sus condiciones a productores, distribuidores, consumidores y más adelante incluso al propio Estado. Una vez que Rockefeller dominó la lógica interna de su propia empresa, se dio cuenta de que todavía había un problema. Por muy eficaz que fuera su refinería integrada, el mercado seguía lleno de competidores que podían arruinar los precios, inundar la oferta o provocar nuevas guerras de tarifas. La solución ya no estaba dentro de la fábrica. Estaba fuera, en la ciudad entera y luego en el país completo. Cleveland fue el escenario de la primera gran prueba. En pocos meses, Rockefeller inició una campaña metódica para absorber, una por una, las refinerías rivales. A muchos propietarios les ofreció algo difícil de rechazar: un pago razonable por sus instalaciones y la posibilidad de seguir trabajando como empleados o socios menores dentro de una organización más grande. A otros, más recios, los enfrentó con tácticas devastadoras. Standard Oil podía vallar el precio del queroseno por debajo de los costos de producción, sostener pérdidas temporales y empullar a los pequeños refinadores al borde de la quiebra. Estos no tenían la estructura ni las reservas para resistir. Tras unos meses de asfixia, la propuesta de venta volvía a aparecer, ahora con términos menos generosos. La mayoría cedía. Así, en un corto lapso, casi todas las refinerías importantes de Cleveland pasaron a manos de Rockefeller. No fue un accidente, fue una estrategia calculada. Y esa estrategia pronto se replicó en otras ciudades clave del país. Nueva York, Filadelfia, Pittsburgh, Baltimore. En cada nuevo centro industrial, la escena se repetía. Primero, acuerdos secretos con los ferrocarriles para obtener tarifas preferenciales. Después, una combinación de descuentos, rebajas temporales y ofertas de compra directa. Con el tiempo, este método recibió otro nombre técnico: integración horizontal. No se trataba ya de controlar distintos pasos de la producción, sino de reunir en una sola entidad a la mayoría de los competidores del mismo nivel. El resultado era evidente. El número de jugadores se reducía de manera drástica hasta que en los hechos solo quedaba uno con poder real. A finales de la década de 1870, Standard Oil pasó de ser una empresa grande a convertirse en la empresa dominante del refinado de petróleo en Estados Unidos. Las cifras empezaron a ser tan abrumadoras que la propia palabra competencia perdió sentido. Quine quiso ir a operar de manera independiente, debía aceptar condiciones impuestas desde la cima o resignarse a una lucha casi suicida. Esta concentración generó una reacción social profunda. Para muchos observadores de la época, Rockefeller encarnaba la figura del varón ladrón, un personaje dispuesto a aplastar a cualquiera con tal de ampliar su fortuna. Artículos de prensa, discursos políticos y panfletos denunciaban el poder exorbitante de Standard Oil y la manera en que manejaba a los ferrocarriles, a los bancos y a los gobiernos locales. Sin embargo, desde la perspectiva interna de la empresa, el relato era otro. En la mente Rockefeller, la dispersión y la competencia salvaje generaban inestabilidad, accidentes, desperdicio de capital y precios imprevisibles para el público. Su monopolio no era un abuso, era una corrección, una forma de traer orden a un mercado que, según él, estaba condenado al caos si se dejaba en manos de muchos actores pequeños. Monopolio y eficacia empezaron así a caminar juntos. El mismo proceso que eliminaba alternativas también permitía reducir costos gracias a la escala y la coordinación centralizada. Standard Oil se presentaba al mundo como un organismo racional que reemplazaba la lucha desordenada de intereses particulares. Pero esa racionalidad tenía un precio. Cada paso hacia la integración horizontal hacía más difícil que surgiera un nuevo competidor. Cada compra, cada acuerdo exclusivo reforzaba un cerco invisible alrededor de toda la industria. Un cerco que pronto empezaría a preocupar no solo a la opinión pública, sino al propio Estado.
A medida que Standard Oil extendía su dominio por todo el país, la presión política aumentaba. Legisladores estatales y federales empezaron a cuestionar hasta qué punto era aceptable que una sola organización controlara casi por completo una industria tan estratégica. Se aprobaron leyes que limitaban la capacidad de una empresa individual para poseer activos en varios estados. Parecía el inicio del fin del monopolio. Pero Rockefeller no estaba dispuesto a ceder el control. En lugar de enfrentarse abiertamente a esas restricciones, recurrió a una herramienta distinta, más silenciosa, más técnica. Sus abogados diseñaron una estructura jurídica que permitió mantener el poder real, aunque cambiara la forma visible de la propiedad. Así nació el famoso trust de Standard Oil. La idea era simple y a la vez revolucionaria. En vez de que una sola compañía poseyera directamente las refinerías, los oleoductos y las instalaciones en distintos estados, se creó una entidad que reunía las acciones de todas esas empresas. Un pequeño grupo de personas de confianza, entre ellas Rockefeller, actuaba como depositario de esos títulos y tomaba las decisiones claves. En apariencia, existían muchas sociedades diferentes, cada una registrada en su jurisdicción, cada una con sus propias normas locales. En la práctica, todas obedecían a un mando único. El trust se convirtió en un cerebro que coordinaba a un cuerpo disperso, logrando el mismo efecto de un monopolio centralizado, pero con un escudo legal frente a las nuevas regulaciones. Este modelo fue imitado de inmediato por otros sectores: azúcar, tabaco, acero. Pronto, el término trust dejó de ser un tecnicismo y se transformó en una palabra cargada de significado político. Representaba el poder corporativo concentrado, protegido por un marco legal hecho a su medida. La innovación no se detuvo ahí. Con el tiempo, el trust evolucionó hacia formas aún más sofisticadas, como las compañías tenedoras o holdings. Estas entidades no producen bienes ni prestan servicios directos. Su función principal es poseer participaciones en otras compañías y dirigirlas desde la sombra. Así se separa la propiedad del trabajo diario, se optimizan impuestos y se complica cualquier intento de control externo. Esta estructura planteó un dilema a los reguladores. ¿A quién se debía fiscalizar? ¿Al holding o a cada una de las empresas operativas? ¿Cómo probar que existía una práctica monopólica cuando, sobre el papel, había decenas de entidades jurídicamente independientes? Rockefeller y sus asesores habían logrado lo esencial: convertir el control económico en algo más difícil de atacar jurídicamente. La creación del trust abrió también una vía para otra forma de influencia: la captura regulatoria. Standard Oil y otras grandes corporaciones empezaron a participar activamente en la redacción de normas que en teoría debían vigilarlas. A través de abogados, asociaciones empresariales y representantes discretos proponían leyes técnicas que, bajo la apariencia de proteger al consumidor, elevaban las barreras de entrada para nuevos competidores. Así se formó un círculo perfecto. Un entramado de empresas controladas desde un centro oculto. Regulaciones escritas con el asesoramiento de Quaines debían ser regulados. Y una opinión pública que, aunque desconfiaba de los grandes monopolios, carecía de herramientas para comprender la complejidad legal que los blindaba. Ese círculo no desapareció con el tiempo. Se convirtió en un modelo estándar. Bancos, farmacéuticas, empresas tecnológicas, compañías energéticas, todas adoptaron, con matices, la lógica del trust y del holding. Lo que en su día fue una respuesta ingeniosa de Rockefeller a un problema coyuntural terminó siendo la columna vertebral del capitalismo corporativo contemporáneo. A comienzos del siglo XX, la tensión llegó a un punto insostenible. La presión social contra los grandes monopolios había crecido durante años. Periodistas de investigación, conocidos como muckrakers, publicaron reportajes detallados sobre las prácticas de Standard Oil, los acuerdos secretos con los ferrocarriles y la forma en que arrinconaba a la competencia. Entre esas voces críticas destacó una figura, Ida Tarbell, hija de un pequeño refinador arruinado por la expansión de Rockefeller. Sus textos, publicados en una revista de amplia circulación, dibujaron un retrato minucioso de la empresa. Los lectores descubrieron, con nombres y cifras, el alcance real del poder de Standard Oil.
La indignación se transformó en energía política. En 1890 el Congreso había aprobado una ley destinada a limitar las concentraciones excesivas de poder económico. Durante un tiempo, esa norma se aplicó con timidez. Pero el clima de opinión cambió. Años después, el gobierno federal decidió usar ese instrumento contra el gigante del petróleo. Se inició un largo proceso judicial que culminó en 1911, cuando la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó que Standard Oil violaba la legislación antimonopolio. La sentencia ordenaba la fragmentación de la compañía en decenas de empresas independientes. Para muchos observadores de la época fue una victoria histórica. El símbolo del poder corporativo absoluto era forzado a desmembrarse. Parecía el caer definitivo de una era. Sin embargo, la realidad fue más ambigua. Rockefeller ya no dirigía el día a día de la empresa, pero conservaba una enorme cantidad de acciones. Cuando Standard Oil se dividió en múltiples compañías, cada una de esas nuevas entidades heredó una parte considerable de la infraestructura, el conocimiento técnico y las relaciones comerciales acumuladas durante décadas. En vez de un solo gigante, ahora existían varias empresas grandes y rentables, cada una con su propia cotización en bolsa. Los accionistas de la antigua Standard Oil, entre ellos Rockefeller, recibieron participaciones en todas ellas. Poco después de la división, la suma del valor de esas acciones superó con creces el valor de la empresa original antes de la sentencia. Lo que a primera vista parecía un castigo fue, en términos patrimoniales, una multiplicación de la riqueza. Las nuevas compañías, liberadas de la etiqueta formal de monopolio nacional, pudieron crecer y fusionarse en distintas combinaciones con el paso de las décadas. Muchas de las grandes petroleras actuales son, en esencia, herederas directas de aquel desmembramiento. Además, la lógica empresarial que Rockefeller había implantado no desapareció con el fallo judicial. La integración vertical continuó siendo la norma en el sector. La coordinación entre empresas supuestamente independientes siguió existiendo, ahora a través de acuerdos más sutiles y estructuras de propiedad menos visibles. El proceso dejó una lección duradera. El sistema diseñado por Rockefeller era flexible. Podía comprimir toda la industria en una sola corporación o dispersarla en varias sin perder su esencia. Lo importante no era el nombre de la empresa, ni la forma exacta del organigrama. Lo esencial era que el control, la cultura y las reglas de juego siguieran intactas. Así, la ruptura judicial de 1911 marcó el final formal de Standard Oil, pero también el comienzo de una nueva fase. El sistema ya no dependía de una sola marca ni de una sola estructura. Había demostrado que podía adaptarse, fragmentarse para sobrevivir y luego volver a concentrarse lenta y discretamente a través de fusiones posteriores. Rockefeller, retirado de los negocios cotidianos, contempló ese proceso con serenidad. Mientras la opinión pública celebraba la victoria contra el gigante, su patrimonio alcanzaba niveles nunca vistos en la historia moderna. Había quedado claro que cuando el sistema estaba indiseñado, ni siquiera una sentencia ejemplar basta para detener su lógica interna. En los años en que su imperio petrolero llegaba a la madurez, Rockefeller empezó a dedicar gran parte de su energía a otra actividad, la filantropía. Para muchos era una forma de reparar la imagen del hombre al que consideraban despiadado. Para él era también un instrumento estratégico de largo alcance. Rockefeller donó sumas colosales a iglesias, universidades y proyectos de investigación. Pero no se limitó a repartir dinero de forma dispersa. Creó grandes fundaciones permanentes, dotadas con capital suficiente para operar durante generaciones. Estas instituciones tenían sus propios consejos de administración, sus propios programas y un objetivo central: influir de manera duradera en áreas clave de la sociedad. Una de sus apuestas más decisivas fue la medicina. Mediante informes, becas y donaciones condicionadas, las fundaciones vinculadas a Rockefeller impulsaron un modelo de educación médica basado en la investigación de laboratorio, la estandarización de los planes de estudio y una fuerte orientación hacia el uso de fármacos y procedimientos técnicos. Este enfoque contribuyó a modernizar la práctica médica, a reducir la presencia de escuelas de baja calidad y a elevar las exigencias científicas. Pero también tuvo otro efecto. Consolidó un paradigma en el que la intervención farmacológica y tecnológica ocupaba el centro del escenario,
relegando otras formas de cuidado y prevención. Muchas de las empresas farmacéuticas que ganarían protagonismo en el siglo XX se beneficiaron de ese entorno. Un entorno en el que la autoridad de la medicina académica, financiada en parte por grandes fundaciones, reforzaba la legitimidad de tratamientos y productos que encallaban perfectamente en un modelo industrial de salud. La influencia de las fundaciones no se limitó a la medicina. Universidades enteras recibieron recursos condicionados a la creación de nuevos departamentos, cátedras y programas. En determinados campos del conocimiento, esas inversiones orientaron los temas de investigación, los métodos y la manera en que generaciones de estudiantes comprendían la economía, la política y la historia. La filantropía ofrecía, además, ventallas fiscales significativas. Gran parte de la riqueza transferida a las fundaciones quedaba protegida de impuestos. En lugar de ir al Estado, esos recursos quedaban en manos de consejos privados que decidían qué proyectos eran dignos de apoyo y cuáles no. El resultado fue un doble movimiento. Por un lado, Rockefeller pasaba de ser visto como un símbolo de codicia desmedida a ser presentado como un benefactor que financiaba hospitales, universidades y campañas de salud pública. Por otro lado, fortalecía un instrumento de poder sutil, capaz de moldear la agenda científica, educativa y social desde un plano casi intocable. Este modelo sería imitado por muchos otros millonarios a lo largo del siglo XX y hasta hoy. Adquirir una fundación dejó de ser un simple gesto de caridad. Se convirtió en una paisa más del engranaje de influencia. Un mecanismo que combina reputación, ventallas fiscales y capacidad para orientar políticas públicas sin someterse al mismo escrutinio que las instituciones estatales. Así, incluso cuando la figura de Rockefeller se desvanecía físicamente, el entramado de fundaciones que había querido seguía operando como un poder blando. Un poder que no necesita imponer por la fuerza, porque financia, recomienda, investiga y forma a quienes después ocuparán los puestos clave en gobiernos, universidades y organismos internacionales. Hoy, más de un siglo después de la fragmentación de Standard Oil, casi nadie discute el papel central del petróleo en la economía global. Sin embargo, la huella de Rockefeller va mucho más allá de la energía. Sus métodos se reconocen en los gigantes tecnológicos, en las farmacéuticas, en los grandes bancos y en cualquier sector dominado por pocas corporaciones. Pensemos en las plataformas de comercio electrónico que concentran millones de transacciones diarias. Controlan los almacenes, la logística, los sistemas de pago y además el espacio digital donde se muestran los productos de miles de vendedores independientes. Esa combinación de control sobre la infraestructura y sobre la información recuerda de forma clara a la integración vertical que Rockefeller aplicó al petróleo, adaptada ahora al mundo de los datos y de la computación en la nube. Algo similar ocurre con los motores de búsqueda y las redes sociales. Un puñado de compañías domina, casi por completo, la forma en que las personas acceden a la información y se comunican. Cuando una misma empresa posee varias plataformas masivas, está practicando, en esencia, la integración horizontal que Standard Oil usó con las refinerías. Diferentes nombres, mismas manos.